Hola mis amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Viendo este video podrán entender cómo pueden desarrollar fácilmente caracterizaciones de proceso. Las caracterizaciones han sido consideradas como las cartas de navegación del proceso. Esto se da que en el momento en el que las estoy visualizando, puedo hacer una idea clara de cómo funciona esto, cuáles son los resultados que me generan y cómo cada uno de ellos impactan el cumplimiento de los objetivos, pero también de la política que es ese compromiso que adoptó la organización. Es por eso que cuando estés estructurando caracterizaciones, debes de tener una claridad enorme sobre los procesos que estás definiendo. Para ello, una caracterización debe contar como mínimo con los siguientes elementos. El primero de ellos, debes definir un objetivo o múltiples objetivos. De esta forma estás justificando por qué se debe crear este proceso y cómo impacta al cumplimiento de los objetivos y política del sistema de gestión. También debes definir el cómo se va a desarrollar y es a través de actividades. Actividades que deben ser organizadas de una forma lógica y secuencial, en las cuales pueda ver claramente quiénes son los responsables de su ejecución, cuáles son los insumos necesarios para desarrollar cada una de ellas y cuáles son los resultados esperados. Debemos contar también con recursos. Resulta de que los procesos no se mueven por sí solos. Para ellos debes definir cuáles son las personas que van a estar involucradas dentro de estos, cuáles son los recursos de infraestructura y tecnología necesarios para ellos y los financieros que muchas veces se pueden definir en los presupuestos de la organización. Finalmente, contamos con indicadores. Los indicadores son los mecanismos bajo los cuales podemos definir qué tanto de lo que hemos hecho ha surgido efecto. Es decir, cómo la organización pasa del estado A al estado B, que es cuando estamos dando cumplimiento a ese objetivo de proceso, pero a la cadena del objetivo de mi sistema de gestión. También podemos tener otros elementos adicionales como lo son los parámetros de control, que en pocas palabras son los que me permiten determinar si las salidas de cada una de esas actividades que han sido plasmadas en mi caracterización están saliendo de la forma esperada y me están garantizando el cumplimiento de mis objetivos. En muchas ocasiones nos encontramos que las organizaciones utilizan las caracterizaciones de proceso dentro de los procesos de inducción y reinducción. Esto con el fin de contextualizar a cada uno de los colaboradores sobre su papel dentro del proceso y cómo la ejecución de sus actividades puede tener un impacto negativo o positivo dependiendo de la forma como ejecuten sus actividades. Bueno, ya después de haber visto esto, ahora sí vamos a entrar a ver cómo estructurar paso a paso una caracterización de proceso. Antes de iniciar con la estructuración de un proceso, es muy importante que nos hagamos una pregunta de vital importancia. Y es la de, ¿verdaderamente es necesario estructurar este proceso? ¿Por qué llevo a colación esta pregunta? Porque si nosotros estructuramos un proceso, ya estamos dando por hecho de que va a impactar a la eficacia de esos objetivos y política de mi sistema de gestión. De lo contrario, estaríamos haciendo esfuerzos para definir algo que muy probablemente no agregaría valor o que lo podemos anclar a otro proceso ya existente, definiendo las actividades necesarias para el cumplimiento de esos aspectos puntuales. Por eso es muy importante definir esta pregunta y tener claridad si verdaderamente vale la pena. Para ayudarte a responder esta pregunta, siempre te recomiendo que hagas una lluvia de ideas de cuáles son las actividades o pasos que se van a desarrollar dentro de este proceso. De esta forma vas a tener una idea clara de qué es lo que verdaderamente pretendes plantear y de esta forma tomar la decisión. Si iniciar con la estructuración de un proceso o segundo, definir mejor la integración de un componente adicional dentro de un proceso existente. Ya después de que tengas la certeza de que verdaderamente vas a crear un proceso, lo primero con lo que vamos a empezar es darle un nombre. Un nombre contundente y claro a lo que pretendemos cumplir con este proceso. Para ello, lo que vamos a hacer es que vamos a agrupar todas las ideas o de las actividades que se van a desarrollar que planteaste en tu lluvia de ideas para dar un nombre que las abarque todas. Este es nuestro primer elemento. Ya después de haberle dado un nombre a nuestro proceso, sigue la actividad número 2 y es la de establecer el o los objetivos de nuestro proceso. Para ello, podemos apoyarnos en dos elementos fundamentales. El primero de ellos es en la pregunta que nos hicimos ahora, si verdaderamente era necesario definir un proceso, ¿cierto? Dando respuesta a ese cuestionamiento, podemos claramente tener un insumo para estructurar ese objetivo.
pero también podemos apoyarnos en esa lluvia de ideas, en la cual nuevamente las leemos, las estructuramos, las revisamos y las consolidamos para definir por qué es importante estructurar o cuál es el fin de ese proceso y cómo impacta al sistema de gestión. Justo hasta este momento acabas de definir el para qué. Sin embargo, debemos pasar a la fase número 3 y es la de establecer el cómo, es decir, cada una de las actividades que se desarrollarán en la caracterización del proceso. Para ello, nuevamente vamos a la lluvia de ideas y empezamos a hacer una organización de las actividades que van a ir inmersas en la caracterización del proceso. Estas deben ser organizadas de una forma cronológica en la cual yo vea paso a paso cómo se desarrollan cada una de las actividades hasta llegar al fin esperado. Muy probablemente en la lluvia de ideas no hayas contemplado la totalidad de actividades, por lo tanto, en el momento en el que hagas la organización vas a poder tener un mejor panorama para su estructuración. Vamos a verlo con un ejemplo en específico. Supongamos que nuestra caracterización está relacionada con un proceso financiero en el cual tenemos el siguiente objetivo: garantizar la gestión total de los requerimientos que el cliente manifiesta en caja. Para ello se estructuran las siguientes actividades. Primera, recibir el requerimiento del cliente. Segundo, validar la identificación y soportes de la transacción. Tercero, iniciar con el trámite de recaudo o desembolso. Cuarto, recolectar el dinero o desembolsar. Quinto, suministrar soportes al cliente. Y sexto, finalizar el caso en el sistema de información. Como lo podemos ver, cada una de estas actividades han sido claramente estructuradas y organizadas bajo un orden lógico, a la cual debemos asignarles uno o varios responsables que van a ser los encargados de la gestión específica. Esta secuencia de actividades es considerada como la columna vertebral de nuestra caracterización, en donde nos muestra claramente el esfuerzo que realiza la organización para garantizar que se cumplan el objetivo del proceso. Sin embargo, se requieren de otros dos elementos de gran importancia. El primero de ellos, definir cuáles son los insumos necesarios para la ejecución de cada una de las actividades. Y segundo, cuáles son las salidas esperadas de cada una de ellas. De esta forma podemos darnos una idea de que no basta solo con definir las actividades, sino definir todos los elementos que deben entrar en el momento preciso para garantizar que los resultados sean los esperados. Volvemos nuevamente al ejemplo del caso específico. Si nos direccionamos nuevamente a la actividad número 1, nos encontramos que para poder recibir el requerimiento por parte del cliente, este debe acercarse a la caja. De lo contrario, no podría iniciarse con el desarrollo de la actividad. Este primer elemento es el que conocemos como entrada, en el cual vemos claramente cuál es la entrada específica y quién es el proveedor de ella, en este caso el cliente del banco. Vámonos al segundo elemento y es el de la salida. Al recibir el requerimiento, lo que se espera es que el colaborador de la caja lo identifique de forma clara para proceder a solicitar la información. En muchas ocasiones, las salidas de nuestras actividades pueden ser consideradas las entradas de la próxima actividad o de otro proceso específico del sistema de gestión. Este ejercicio nos mostró claramente que no solo basta con definir las actividades, sino que también debo definir cuáles son los insumos necesarios para desarrollarlas y cuáles son los resultados esperados. Dicha actividad debe replicarse actividad por actividad hasta llegar a cada una de ellas. Justo cuando ya vemos todo este esquema estructurado, vemos la importancia y el papel tan crucial que juegan las caracterizaciones dentro del sistema de gestión. Ya después de haber establecido el cómo, debemos definir los recursos necesarios para la operación del proceso. Para ello puedes definirlos de la forma más específica o la forma más generalizada. En mi opinión, te recomiendo que siempre los definas lo más claro y detallado. De esta forma vas a saber siempre qué necesitas para desarrollar tu proceso. Para ello, vamos a volver nuevamente al ejemplo, en el cual vamos a definir recursos humanos, financieros y recursos técnicos. En el caso de nuestra institución financiera,
Definimos los siguientes recursos para la gestión del proceso. Recursos humanos, una cajera por punto de atención, un supervisor por cada 3 cajeros y un gerente por sucursal. Dentro de los recursos técnicos y de infraestructura, encontramos los siguientes: equipo de cómputo, contador de monedas y billetes, software para la gestión de trámites y sillas y escritorios. Siempre los recursos técnicos son considerados como los tangibles e intangibles necesarios para la operación del proceso. Por último, tenemos los recursos financieros, los cuales muchas veces son plasmados en presupuestos de inversión para la operación de un proceso determinado, dentro de los cuales normalmente se incluyen mantenimiento de instalaciones y equipos, personas, administración y gestión de iniciativas que impacten en el logro de los objetivos. Haciendo un resumen hasta este punto, encontramos que hemos definido 3 elementos. El primero de ellos es el por qué. Y fue a través de la consolidación de ese objetivo del proceso. El segundo fue el cómo, que fue en el momento en que definimos las actividades que conformarían esa columna vertebral de nuestro proceso. Finalmente, el con qué, que fueron los recursos necesarios para poder ejecutar de forma eficaz el proceso. Justo hasta el momento claramente vemos la planeación que será necesaria para poder ejecutar este proceso. Sin embargo, necesitamos otro elemento adicional y es la evaluación. La evaluación se puede realizar con 2 elementos de gran importancia. El primero de ellos, con los indicadores de gestión, en los cuales podemos ver cómo a través del cumplimiento de cada una de las actividades eficazmente impactamos al objetivo. En este caso, les recomiendo que visualicen el video de indicadores de gestión que estructuré específicamente para evaluar la gestión. Claramente siempre nos debemos enfocar en que el resultado va a impactar o va a medir efectivamente el cumplimiento del objetivo. Pero también tenemos otros elementos y son los parámetros de control. Los parámetros de control, lo que puedes tener son herramientas que midan variables de la operación. Hagamos un ejemplo. Supongamos que el tiempo promedio de atención de un cliente es de 15 a 20 minutos. Si nosotros medimos esa variable, claramente podemos determinar si se está generando un menor tiempo que no está dando a entender a las personas de caja los requerimientos del cliente, o por el contrario se está excediendo, afectando a otros clientes en la gestión de sus necesidades. Este tipo de variables pueden ser controladas y medidas a través de parámetros. Tanto los parámetros como los indicadores de gestión deben de tener una meta o un intervalo para el caso de los parámetros de control, una frecuencia de medición y un responsable que evalúe la gestión. Justo hasta este momento, lo que hemos definido son todos los insumos necesarios para caracterizar un proceso. Para ello te invito a que los apliques en nuevos ejercicios de implementación de procesos o incluso los puedes implementar en los existentes de tal forma que definas qué elementos puedes fortalecer, de tal forma de que claramente se vea la alineación entre tus procesos y los objetivos y política de tu sistema de gestión. Espero que les haya servido y les haya gustado este video y los invito a que se suscriban a mi canal y le den en la campanita para que reciban todas las notificaciones de nuestros nuevos materiales. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Chao, chao.